Este es Ronald Read, un hombre que se dedicó a ser empleado de una estación de servicio donde ponía combustible y también fue conserje, fue encargado de limpieza de una tienda de ropa y sorprendió al mundo entero el día de su muerte cuando dejó una herencia de más de 8 millones de dólares, ya que a pesar de su bajo salario invertía gran parte de este sueldo en acciones y era bueno haciéndolo evidentemente y había acumulado más de 8 millones de dólares. Y esta es Grace Groner, una secretaria de Estados Unidos que a pesar de su salario reducido logró acumular una fortuna de más de 7 millones de dólares invirtiendo en acciones. Lo curioso de la historia de Grace es que pudo generar esta fortuna haciendo solamente una inversión en toda su vida, que fue comprar 3 acciones de la empresa Abbott, que fue el laboratorio donde trabajaba ella. Lo compró, lo mantuvo durante 75 años y su inversión de 180 dólares se transformó en más de 7 millones. Y si bien estos dos casos son bastante específicos y puntuales y no son necesariamente muy replicables por todos nosotros, la realidad es que hay algunas cosas que estas dos personas hicieron que todos podemos replicar. Y de hecho hay un estudio de Dave Ramsey y su empresa Ramsey Solutions, donde entrevistaron a más de 10.000 millonarios en Estados Unidos y sacaron algunas conclusiones que son bastante interesantes. Por ejemplo, que el 79% de los millonarios no heredaron nada, son gente que hizo su fortuna por su cuenta. El 80% proviene de familias de clase media o baja, no eran gente que ya tenía dinero de por sí. Y el tercer dato súper interesante de este estudio es que solamente el 15% de estos millonarios ocupa puestos de liderazgo en empresas grandes, todos los demás, el 85%, tienen mandos medios en empresas normales. ¿Y cómo es posible que personas que tienen un sueldo promedio hacia abajo puedan alcanzar fortunas tan grandes? El 75% de los entrevistados atribuye el éxito a haber invertido a largo plazo y no a haber tenido un sueldo muy alto. Y el 94% afirma que toda su vida han vivido por debajo de sus posibilidades y que la inversión y el ahorro han sido una prioridad. Y acá seguramente alguien esté pensando que toda esta gente se hizo millonaria, pero vive en Estados Unidos, donde un sueldo promedio para abajo es igual mucho más grande que un sueldo de Latinoamérica. Pero también hay que pensar que $1 millón en Estados Unidos, al nivel de gastos de ese país, es mucho menos plata que lo que nosotros precisaríamos para tener un estilo de vida del que tiene una persona que se retira con $1 millón. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente, viviendo en Latinoamérica, seguramente tengamos un costo mensual de vida más bajo que el que tendríamos en Estados Unidos. Entonces, llegar a esto del $1 millón es muy aspiracional, pero es un número que no todo el mundo va a requerir para poder retirarse, o también es muy probable que haya muchas otras personas que requieran mucho más que $1 millón para poder retirarse. Es por eso que es tan importante, en mi opinión, poder proyectar y planificar cuánto vamos a requerir de dinero en el futuro, teniendo en cuenta varios factores, como por ejemplo cuánto va a ser la inflación, teniendo en cuenta si vamos a tener paga o no nuestra casa, teniendo en cuenta si vamos a tener una jubilación que nos suplemente el ingreso o no. Entonces el número va a variar muchísimo para muchas personas. Supongamos que hicimos todos los cálculos y efectivamente nos dio que tenemos que llegar a $1 millón en ahorros o inversiones para X tiempo. Veamos qué tan viable es lograr esto en Latinoamérica. Cuando queremos calcular la viabilidad y qué tan fácil o difícil va a ser llegar a un determinado objetivo financiero, tenemos que tener 3 cosas en consideración, que son básicamente las 3 palancas que tenemos a nuestra disposición al momento de invertir, que son, por un lado, el tiempo que tenemos hasta nuestro objetivo; en segundo lugar, cuánto dinero tenemos para invertir, cuánta plata podemos ahorrar para poder invertir para ese objetivo; y en tercer lugar, qué rentabilidad podemos llegar a obtener por nuestras inversiones. Dentro de estas 3 palancas que podemos mover para poder llegar a nuestros objetivos financieros, la realidad es que hay una de las 3 que personalmente considero que no podemos mover demasiado. Tiene un recorrido mucho más cortito, que es la palanca de la rentabilidad. Obviamente todos querríamos ganar 20%, 30% anual, pero la realidad y la estadística nos dice que apuntar a ganar una rentabilidad tan alta también es sinónimo de estar corriendo un riesgo enorme. Empecemos por el escenario más optimista, suponiendo que ganemos un 10% anual por nuestras inversiones, que tampoco es nada muy loco si tenemos tiempo para hacerlo, porque por ejemplo el S&P 500 en los últimos 30 años ha tenido un retorno promedio anual de más del 10%. Entonces, en este escenario, si ganáramos un 10% anual y queremos llegar a $1 millón, si tuviéramos por ejemplo 40 años para invertir, tenemos 25 años y vamos a invertir hasta los 65, tendríamos que invertir $179 mensuales.
Si tuviéramos 30 años hasta llegar al objetivo, tendríamos que invertir $481. Si nos quedaran 20 años hasta el objetivo, tendríamos que invertir $1.382. Y si solamente nos quedaran 10 años para poder llegar al objetivo, tendríamos que invertir $4.964 mensuales. Como pueden ver, cuanto más tiempo tengamos para hacer estas inversiones, más factible es que podamos ahorrar el monto requerido. Por ejemplo, si tenemos 40 años, ahorrar $180, si bien no es tan sencillo, no todo el mundo puede hacerlo de la nada, la realidad es que hay muchas personas que gastan mucho más que $180 mensuales en diferentes cosas que si se las ahorraran y así invertirían, podrían llegar a este objetivo si invierten a largo plazo. Y esta es la cantidad de ahorro mensual que se requeriría si en vez de ganar 10%, ganaras un 8% anual con tus inversiones. Si tuvieras 40 años para invertir, tendrías que poner $309 mensuales. Si tuvieras 30 años, 706, 20 años, $1.747 mensuales. Y si te quedaron solamente 10 años, tendrías que poner $5.517. Y en el caso de un inversor mucho más conservador, que vaya por activos mucho más seguros y solamente gane un 5% anual, quedaría así: $672 mensuales si te quedan 40 años para el objetivo, $1.222 si tenés 30 años hasta el objetivo, $2.455 si te quedaran 20 años y $6.452 si te quedan solamente 10 años. Vamos ahora entonces a responder la pregunta de si es posible alcanzar $1 millón en inversiones viviendo en Latinoamérica. Pero antes de eso, por favor, te invito a que te suscribas, es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante, así que si te gusta el video, por favor, no te olvides de suscribirte. Veamos primero cuánto es el sueldo mínimo en Uruguay, en Argentina y en Chile para tener una referencia. Y vemos que en Argentina el sueldo mínimo ronda los $260, mientras que en Uruguay son unos $570 por mes y en Chile unos 550. Básicamente, la realidad argentina es bastante más complicada que la de Chile y la de Uruguay y prácticamente no es muy viable poder llegar a $1 millón si tenemos un sueldo mínimo. Salvo que por algún motivo sea que esa persona vive con sus padres o tiene ya la casa paga y vive con su pareja que paga la comida y demás, es muy poco probable que pueda destinar casi que el 100% de su salario a inversiones, entonces es muy complicado. Esto teniendo en cuenta que tengas 40 años para invertir. Ya si tenés 30 años para invertir, que tenés que invertir casi $500 mensuales, creo que en Argentina ya no es viable. Si tenés sueldo mínimo, no vas a llegar de ninguna manera. Para el caso de Uruguay y de Chile, con casi unos $600 por mes de sueldo mínimo, es un poco más viable y, por ejemplo, una persona que tenga 40 años para invertir, para llegar a este objetivo de $1 millón, si pudiera destinar un tercio de su salario, o sea, el 33% de su salario, básicamente podría estar pagando estos $180 mensuales que hay que invertir. Ya si el plazo para la inversión baja de 40 años a 30 años, ya se hace más complicado porque tendrían que estar destinando casi el 90% de su salario en inversiones para poder llegar a este objetivo, lo cual es extremadamente difícil. Estos son los números fríos y digo si es viable o no es viable a nivel numérico. Obviamente que entiendo que una persona que gana sueldo mínimo en cualquiera de estos países muy seguramente no vaya a poder destinar un 30%, un 20% de su salario a inversiones. Muy poco probable que eso suceda. Especialmente si la persona vive sola y tiene que pagarse un alquiler, comida y demás, seguramente no pueda destinar ni 1% de su salario, sino que esté viviendo al máximo de sus posibilidades o por encima de sus posibilidades, lo cual obviamente a nivel financiero no es ideal, pero es la realidad de muchas personas y no juzgo a nadie y entiendo que así sea y entiendo que es una realidad complicada. Ahora, dicho esto, si la persona no vive sola, vive con su familia o vive con su pareja o con alguien más que también tiene ingresos y viven una vida bastante frugal por debajo de sus posibilidades, si es un objetivo en su vida poder llegar a este monto o a algún monto grande y lo ponen la inversión como una prioridad, como algo central de lo que se gasta mes a mes, la realidad es que está bueno dar estos números y ver que para algunas personas sí es viable. En general diría que con un sueldo mínimo va a ser extremadamente difícil llegar a $1 millón en inversiones, pero no todo el mundo gana sueldo mínimo. Mucha gente gana sueldo promedio o más que sueldo promedio, entonces destinar estas cifras puede ser viable. De todas maneras, para personas que ganan un sueldo mínimo, reitero el concepto de que no todo el mundo tiene por qué llegar a $1 millón. El número de $1 millón está muy glorificado. Posiblemente alguien que toda la vida vivió con sueldo mínimo, con $100.000 para el retiro, esté mucho mejor de lo que estuvo toda la vida invirtiendo, ¿no? Entonces hay que poner en perspectiva y hay que hacer los números para cada persona. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos si queremos llegar a un objetivo grande de dinero y tenemos un sueldo mínimo o un sueldo muy bajo? En primer lugar, personalmente considero que hay que tener foco y disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestro objetivo es crear un fondo para la jubilación, para poder vivir mejor, un fondo de tranquilidad para no depender 100% de tu sueldo y demás,
que el foco sea ese y que sea una prioridad grande en tu vida. Mucha gente tiene esta prioridad o dice que tiene esta prioridad, pero ves el gasto mensual y hay viajes, hay electrónica, hay muchas cosas que no están alineados con este concepto. Si es una prioridad importante en tu vida, volvelo una prioridad, que el ahorro mensual vaya a inversiones para este objetivo y no tanto a otras cosas. En segundo lugar, hay que tener mucha paciencia. Como vimos recién, cuanto más tiempo puedas invertir, más dinero vas a ganar y el interés compuesto va a hacer más efecto. La curva exponencial del interés compuesto se da a partir de bastantes años y no al principio. Al principio hay pocos cambios, los cambios grandes se dan con el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo vamos a dedicarle, mejor, y hay que tener mucha paciencia para que en los primeros años no nos volvamos locos y pensamos que el sistema no funciona. Hay que darle tiempo para que funcione. Y en tercer lugar, que también podría perfectamente ser primer lugar, personalmente considero que si al día de hoy están ganando un sueldo mínimo o un sueldo muy bajo, es clave que podamos incrementar ingresos. ¿Cómo hacemos esto? Cambiando de trabajo, aprendiendo alguna habilidad específica, haciendo un curso, informándonos de cosas, buscando nuevas oportunidades. Hoy en día, gracias a internet, hay muchísimas personas que están teniendo ingresos paralelos por internet, además de su trabajo. O sea, para todos aquellos que tienen hijos, que tienen que pagar un alquiler, que tienen que pagar comida y no pueden tirarse a emprender o buscar la forma de irse a estudiar o lo que sea, hoy en día se pueden hacer cosas por internet que nos den un plus extra. Ganar $200 adicionales por mes haciendo alguna cosa, alguna tarea adicional, no es tan descabellado. Por ejemplo, si voy a mi nicho, que es el nicho de la creación de contenido, todos los días me llegan ofertas de editores de videos, de copywriters, de personas que editan fotos y miniaturas de videos y demás. Esas son habilidades específicas que haciendo un curso o viendo videos gratuitos de YouTube podemos aprender y ofrecer, y capaz que una vez que tenemos masterizado el arte de hacer esto, podemos generar un ingreso de $150, $200 sin tener que dedicarle demasiadas horas por día. Y sí, obviamente entiendo que hay gente que llega cansada del trabajo, que tiene hijos, que tiene responsabilidades y demás, y lo entiendo, pero si queremos realmente cambiar nuestra situación, tenemos que dar un poco de nosotros y destinar un poquito de tiempo a aprender esa habilidad y a realizarla en algún momento. Es una realidad que para poder ahorrar o invertir más, tenemos que o reducir gastos o incrementar ingresos. Primero les diría, enfóquense en reducir gastos. Mucha gente gasta en cosas innecesarias y eso lo podemos activar automáticamente y no depende de más nadie que nosotros bajar gastos. Pero los gastos se pueden achicar hasta un punto específico, pero los ingresos se pueden incrementar infinitamente. Así que hay que enfocarse en las dos cosas, pero sobre todo en generar más ingresos puede ser un cambio radical en tu vida. Entonces, enfoquémonos en lo que sí podemos controlar y no en lo que no podemos controlar. Y también acuérdense, el número glorificado del $1.000.000 no es para todo el mundo, no todos requerimos eso, algunos requerimos más, así que calculen, hagan planes e inviertan. Si quieres aprender a invertir y cómo por ejemplo ganar 10% anual, te dejo por acá un video que te puede interesar. Nos vemos en el próximo.